compartiendo un mensaje y el título es Confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Amén. Aleluya. Aleluya. Y leemos en el texto, amén, de Proverbios. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, donde la palabra del Señor nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Aleluya. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Santo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Amén. Amén. Santo es el Señor. Mirad, hermanos, cuando el Señor dice, la palabra del Señor nos dice: fíate en Jehová de todo corazón, esto significa que confiemos en Él plenamente. Amén. Aleluya. No que confiemos a medias. Amén. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él, Amén. no solo cuando todo parece que es fácil, sino también cuando es difícil. Ahí es cuando más tenemos que confiar en el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, santo de Dios. ¿Qué significa confiar en el Señor de todo corazón? Que creer que Él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos todo. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. Es reconocer que nuestras fuerzas, por grandes que sean, no son suficientes. La confianza en Dios comienza donde terminan nuestras capacidades. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos, aunque no veamos, aunque no entendamos, aunque parezca que el camino se tuerce, tú sigue confiando en el Señor, porque Él enderezará tus caminos. Mirad, hermanos, todos necesitamos ser procesados, amén. Amén. Aleluya. Todos necesitamos pasar por pruebas. Pero quiero decirte en esta tarde que las pruebas son necesarias para nuestra vida. Aleluya. Así es. Porque ahí en las pruebas es donde nuestra fe crece. Lo bueno de todo esto es que el Señor dice que Él no nos da una carga que no podamos llevar. Y hermanos, una fe que no es probada no puede crecer. Amén. Aleluya. Nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Mirad, hermanos, en Santiago 1:3 nos dice la palabra del Señor que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El Señor es bueno. Aunque muchas veces no entendamos el propósito, aunque muchas veces no entendamos las cargas que tenemos que llevar, mira si el Señor es tan bueno que las cargas que Él nos da es algo que nosotros podemos soportar. Y juntamente con la prueba, el Señor también nos da la salida. Aleluya. Él es un Dios fiel. Amén. Santo. Confiar no siempre será fácil, Pedro, pero sí es necesario. Por eso dice en Proverbios 3:5 que nos fiemos del Señor de todo corazón. Aleluya. Porque cuando tú pones tu confianza en Él,
Él hace y deshace. Él da Alicante. Amén. Hola, Elina. Santo es el Señor. Mirad, mientras estaba preparando el mensaje, Santo. me venía a la mente de la importancia que es confiar en el Señor. Amén. Aleluya. Y es que en el momento que Pedro estuvo en la barca, que se levantó esa grande tempestad, dice que el Señor venía por las aguas Estamos a 2 horas y algo. y ellos se atormentaron porque pensaron que era un espíritu malo. ¿Quién es este? Pero cuando el Señor desató la palabra, el reino se estableció. Amén. Aleluya. Por eso cuando él dijo, Pedro, ven, desató la palabra. Pedro hizo, lo creyó. Y cuando creyó la palabra, el reino se estableció en el mar. Amén. Por eso Pedro pudo caminar por las aguas. Qué bien. Porque el reino se También somos estableció, los porque pastores. eso no es de este mundo. Amén. Porque tú de normal... Ábrame, puedes caminar por Israel, las aguas. ábrame. Pero cuando el reino se estableció, él pudo caminar. ¿Pero por qué? ¿Por qué caminó por las aguas? Porque puso la confianza en el Señor. Amén. Pero hubo un momento que su mirada no estuvo en el Señor, sino estuvo en el problema, en la tormenta. Y cuando tú apartas la mirada del Señor, Aleluya. ¿qué es lo que pasa? Que nos hundimos. Amén. Por eso tenemos que Ábrame, estar ábrame por confiando en el privado. Señor, iglesia. Y yo te la doy la dirección. Mirad, Aleluya. santo es el Señor. La palabra del Señor nos dice: bienaventurado cuya confianza está en el Señor, porque seremos como árbol plantado junto al agua. Y cuando tú eres como un árbol que está plantado junto a las aguas y junto a las corrientes, tus hojas no se secan, hermano, Amén. sino que da fruto. Y que en los años de sequía no te vas a secar, porque tu confianza está en el Señor. Amén. Aleluya. Confiar en el Señor es muy importante, iglesia. Que no importe lo grande que sea el problema, que no importe lo grande que sea la prueba, sigue confiando en el Señor. Aleluya. Mirad, cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, Santo. tuvo miedo, iglesia, claro que tuvo miedo, pero confió en el Señor. Y con una simple piedra derribó a un hombre que era gigante. Y no lo hizo con su fuerza, sino lo hizo porque confió en el Señor. Y cuando tú confías en el Señor, no con tu fuerza, sino es con la de Él. Aleluya. Porque Él está contigo. Amén. Dios santo. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Gracias te damos, papá. Porque tú eres bueno, Señor. Aleluya. Santo. Mira, el Señor, iglesia, lo que quiere es que dependamos de Él plenamente. De acuerdo. Por eso, esas pruebas que nos deja pasar, porque quiere que nuestra fe esté en Él. Y cuando decidimos confiar en Él, no hay puerta cerrada que no podamos abrir. No hay mares que no se puedan abrir, iglesia. No hay montaña que no se pueda mover. Porque dice su palabra que para el que cree todo es posible. Amén. Y cuando tú desatas la palabra, cuando tú crees y cuando el reino se establece, la tierra tiembla. Amén. Porque su poder baja y su poder se manifiesta cuando lo creemos. Aleluya. Por eso tenemos que creer, iglesia. El Señor nos manda a que creamos, a que no dudemos. Porque cuando dudamos, somos como esas olas que van y vienen. Aleluya. Y sí, hermano, hermana, podemos tener miedo, Pedro. Claro que podemos tener, porque somos seres humanos. Pero no tenemos que dejar de confiar en el Señor. Muy bueno. Porque ahí es cuando se glorifica nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que a pesar del miedo, seguimos confiando en Él. Amén. Amén.
Aleluya. Santo eres tú, Señor. Yo me imagino cuando José fue vendido, cuando pasó todo lo que tuvo que pasar. Imaginaron aquellos tiempos. Él nunca perdió la confianza en el Señor. ¿Y dónde lo puso el Señor? En alto. ¿Dónde lo puso? Aleluya. A llevar a Egipto. Es como Moisés, hermanos. Después de que el ejército estaba cerca, ¿tendrían miedo? Claro que tendrían miedo. Pero se puso a rogarle a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Aleluya. Cuando creemos, iglesia, aunque tengas miedo, pero cuando tú crees quién es tu Padre que está en los cielos, Aleluya. por eso el Señor dice, y me buscaréis de todo corazón y me hallaréis. Porque cuando tú lo buscas de todo corazón es porque confías en Él. Amén. Y cuando confiamos en Él, dice, y todo lo que pidáis os vendrá. Santo es el Señor. Qué bueno es el Señor, Pedro. Qué bueno que es. Él nunca nos deja solo, iglesia. Aparte, Él lo prometió, apóstol. Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Mirad, hermanos. Santo eres tu papá. Santo, santo, santo. Cuando el Señor nos elige, Él no solo te deja solo, sino que te cuida día tras día de todas las pruebas que te vienen, de todos los problemas que te vienen. Por eso tenemos que confiar, no tenemos que tener miedo. Tenemos que pararnos enfrente del gigante, enfrente del problema, de la adversidad, y decir, gigante, pero no decirle gigante, sino decirle pequeño gigante, porque el que está conmigo, ese sí que es gigante. ¡Aleluya! Aleluya. Santo. Muchas veces decimos y hablamos de gigantes, hablamos de los problemas, pero no son gigantes, son pequeños gigantes. Porque realmente el gigante es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, también somos gigantes. Aleluya. Porque el Padre le ha placido darnos autoridad, le ha placido darnos poder aquí en la tierra. Pero solamente para aquellos que deciden confiar en el Señor. Porque déjame decirte algo. Qué bueno. Cuando tú no confías en el Señor, estás mostrando que no tienes fe en el Señor. Porque la confianza, eso te lleva a una fe. Cuando tú tienes fe es porque estás confiando en el Señor. Y la fe y la confianza van de las manos. Amén. Eso te lleva a tener paz en tu corazón. Y no hay nada, hermano, no hay nada que no podamos hacer en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero tenemos que confiar. Tenemos que saber quién somos en las manos del Señor. Porque cuando el Señor te elige con un propósito. Pero sí, hermanos, déjame decirte algo. Que si tenemos confianza, si queremos en el Señor, tenemos que demostrarlo. Porque no basta con decirlo. Porque las palabras se las lleva el viento. Esa es buena. Pero, Aleluya. por eso el Señor dijo, y este versículo a mí me gusta mucho, apóstol, pastor, iglesia, Santo. que es permanecer en mí yo en vosotros. Amén. Como el pámpano y la vid permanecen, así también vosotros permanecer en mí. Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Aleluya. Si decimos que confiamos en el Señor, si decimos que creemos en el Señor, tenemos que mostrarlo, iglesia. Y Aleluya. eso se demuestra cuando tú tienes una intimidad con el Señor. Porque eso se demuestra a los demás. Los demás lo perciben. Cuando tú eres un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que pasa tiempo con el Señor, los demás lo perciben. ¿Y cómo lo perciben? Con tus buenas obras,
con tus hechos y no con tus palabras. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que por sus frutos los conocerán. Pedro, santo es el Señor. Amén. Me he salido del mensaje. Me he salido del mensaje. Sigue. Santo es el Señor. Aleluya. Mirad, el otro día hablando con la Raquel, no está aquí, pero bueno, para testimonio y para glorificar al Señor. Es que hablando por los problemas que ella tenía de la boca, pues resulta que ella pues, económicamente pues, no está bien. Y aparte de que no tiene nómina. Y hoy en día un dentista es muy caro, todos lo sabemos, ¿amén? Y hablando con ella en la calle, yo le decía que tenía que confiar en el Señor. Que cuando tú confías en el Señor abre puertas, Pedro. Aunque no lo creamos, cuando tú crees, el Señor las abre. Y dice que fue a un dentista y dice que se puso a hablar con ella. Le decía, mira, que yo no tengo nómina. Y la mujer decía, como diciendo, pues se lo va a ser muy difícil. Y ella en sí dice que se ponía a pedirle al Señor, Señor, tú harás. Cuando tú te pones a hablar con el Señor y le dices al Señor que hará, es porque estás mostrándole de alguna manera esa confianza en el Señor. Que a pesar de que tú no tienes tu nómina, de que no tienes los recursos, pero confiando en el Señor va a tocar el corazón de la persona o va a poner a otra persona para que todo aquello que parece, ¿cómo es la palabra? Que aquello que parece imposible, amén, se vuelva posible. Aleluya. Y todo eso está cuando tú confías y buscas al Señor de todo corazón. Otra historia que quiero contar que viene al caso de la confianza, de la fe, es de la Rocío. Cuando yo antes de estar con la Rocío, su hijo, el mayor, era pequeño, el apóstol, y dice que no tenían para comer, Pedro. Y dice que el hijo le dice a su madre, mamá, vamos a meternos a orar. Imagínate el corazón de un nene. Eso lleva el trono de la gracia del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando le dijo el nene a su madre, vamos a orar, se metieron a orar y en la cuenta la tenían a cero, Pedro. Dice que se pusieron a orar y cuando salieron, miraron la cartilla y tenían 100 euros para comprar de comer. Aleluya. Qué bien. Para aquella gente del mundo, dirán, estáis locos, eso es mentira. Pero para los que verdaderamente creemos en el Señor, sabemos que el Señor hace Todo milagros. posible. Aleluya. Todo posible para Dios. Aleluya. Santo. Amén. Por eso, iglesia, el mensaje de hoy es que tenemos que confiar en el Señor, aunque seamos pocos, no importa. El Señor dijo que no se preocupe mi pequeño rebaño, que a mí me ha placido darle el reino a ellos. Aleluya. Y al final no importa la cantidad, sino la calidad, iglesia. Amén. Porque ¿para qué queremos una iglesia llena? Santo. Si luego no son obedientes, si luego te critican. Mejor 4 que nos amemos los unos a los otros, como el Señor dice. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Santo. Amén. Aleluya. Verdad. Vive. Mirad. Yo soy una persona, amén, que tengo una fe muy grande. Y tengo mis momentos, apóstol, donde a lo mejor no he orado lo suficiente, donde no he tenido sensibilidad con el Señor, pero nunca he dejado de confiar en el Señor. Porque cuando tú confías en el Señor, como dice la palabra, y estarás como árbol plantado junto al agua, que no se seca. Porque cuando tú confías en el Señor, aunque venga tiempos de sequía, tú no te vas a secar. ¿Por qué? Porque tu confianza está en el Señor. Y sí, tendrás momentos que no oras lo suficiente, tendrás momentos que no ayunas por los problemas que te vienen como ser humano. La carne es débil y a veces, pues, Pedro, no oramos todo lo que queremos. Como el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago. Y yo sí, quiero pasarme, me gustaría pasarme las 24 horas en la presencia del Señor.
Y muchas veces, pastor, me siento mal, me rompo, porque sé que el Señor merece mucho más, sé que le tenemos que dar mucho más, y a veces por las circunstancias de la vida, pues no le damos, y uno como, pues se siente mal. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que no confíes en el Señor, porque somos seres humanos. Pero cuando tú confías en el Señor, vendrán tiempos malos, pero tú no terminarás de secarte, porque el Señor no va a dejar que te seques. Amén. Porque sigues confiando en Él. Aleluya. Pero eso es lo importante de la confianza. Ay, Dios. Aunque tengas tiempos de debilidad, tiempos donde parezca que ya no puedes más, porque vendrán esos tiempos, iglesia. Vendrán tiempos que tú sientas que no puedes más. Como Elías, que dijo: Señor, ya no quiero seguir más. Quítame la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Come, Levántate bebe. y come, porque largo camino te resta. Come, Amén. bebe. Aleluya. Aleluya. Santo. No importa, hermano, que nos sintamos mal a veces. No importa que a veces tu fuerza parezca que están por los suelos. Porque como seres humanos pues tenemos nuestras debilidades. Pero aún así tenemos que seguir confiando en el Señor. Ay, santo es tu nombre, Señor. Porque cuando creemos al Señor, iglesia, Él nos guía por los caminos correctos. Pero cuando tú te apoyas en tu propia prudencia, en tu propia fuerza, que te crees que tú por ti solo puedes hacer lo que quieras, ahí es cuando te pierdes. Porque entonces cuando estás dejando de confiar en el Señor, de confiar en el Señor, porque ya crees que tú por sí solo puedes. Y no es así, iglesia. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Aunque sea duro el camino, porque yo llevo poco tiempo en el Evangelio y dejadme deciros que no es fácil el camino, ¿no? Amén. No es fácil, ¿eh? Porque hemos visto en estos 4 o 5 años que llevo en el Evangelio muchas predicciones, muchos que abandonan, donde parece que la iglesia se va a llenar y de repente se vacía. Pero todo es propósito del Señor. Amén. Así es. El Señor hace y deshace. El Señor trae y se vuelve a llevar. Porque esta iglesia es del Señor. Amén. Aleluya. Y todo lo que no sea para glorificar a Dios, todo lo que no sea para glorificar y para Santo. bien para esta iglesia, el Señor lo va a apartar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que pastores, apóstoles, iglesia, no nos preocupemos. Aleluya. Sigamos adelante, confiando. Porque no importa que seamos 200. No importa. Y si tenemos que ser de 200, el Señor la llenará. Amén. Porque Él trae a los que van a ser salvos. Así es. No somos nosotros, iglesia. Nosotros podemos salir a evangelizar. Podemos salir a plantar la semilla. Pero la que hace que crezca es el Señor. Amén. Amén. Voy a dejarlo por esta pequeña reflexión de lo que es importante de la confianza. Amén. Amén. Que no importa por el proceso que estemos pasando, no importa las pruebas que estemos pasando, las dificultades, porque cuando decidimos confiar en el Señor, cuando nos apoyamos y nuestra fe está en la roca que es Cristo Jesús, ya vendrán tempestades, ya vendrá lo que venga, que nosotros no seremos movidos. Amén. 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 Que Dios os bendiga. Aleluya. Sé que ha sido corta, pero Muy buena. como estamos practicando en cosas distintas, Gloria a Dios. Qué bien.